Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Para hacer este pantalón tipo leggings vamos a necesitar nuestros moldes básicos de tejido plano de pantalón. Recuerden que en el canal hay un video que pueden ver para que hagan el suyo por tallas o lo ajusten a sus medidas. La idea es que pasen todas las líneas que tiene el molde básico y las tengan ahí porque las vamos a necesitar. Este es el tejido que vamos a utilizar para este leggings. Es un tejido de punto. Fíjense que es una tela bastante delgada. Acá en Colombia se llama acetato, ¿sí? Es una tela de muy buena calidad y tengan en cuenta que debe estirar al ancho y al largo, ¿sí? Porque vamos a hacer una prenda que no lleva cremallera, no lleva botones, no lleva nada y va a forrar nuestro cuerpo, nos va a quedar pegadita al cuerpo. Entonces la idea es que el textil sea licrado totalmente. Vamos a escualizar el molde. Para ello necesitamos la línea de quiebre y la línea de rodilla. Si la línea de quiebre no la pasaron al molde, sencillamente doblan la bota, que quede un extremo con el otro y aplanan y ahí se les forma la línea de quiebre. De la línea de rodilla hacia arriba por la línea de quiebre vamos a subir 8 centímetros. Trazamos una línea del extremo hacia el punto y luego del otro extremo hacia el punto. Allí formamos un triángulo para poder escualizar nuestro molde. Vamos a cortar por toda la línea de quiebre hasta llegar a la punta del triángulo, es decir, hasta los 8 centímetros que subimos, para luego cortar las líneas diagonales de ese triángulo. La idea es cortar por esa línea, vamos cortando, pero no vamos a separar el molde, sino lo vamos a dejar pegadito justo ahí de el último pedacito, mejor dicho, no vamos a cortar hasta el final. El molde nos debe quedar unido. Cortamos por el otro lado y debemos tener en cuenta igual que no se desprenda un pedazo del molde del otro. ¿Listo? Ahora vamos a colocar un papel debajo para hacer la amplitud de la bota, ¿sí? Para poder escualizar hicimos ese corte. Ahora vamos a darle una amplitud aproximadamente de 16 centímetros. O sea, esa abertura que tiene en la bota es de 16 centímetros. Fíjense la forma en que quedan montados los dos papelitos, ¿sí? Para poder formar la amplitud en la parte de abajo. Para cerrar la línea del largo del pantalón, entonces empezamos desde un extremo y llevando la misma forma que tiene el pantalón, vamos dando un pequeño movimiento a la regla, de manera que esta línea del largo del pantalón nos quede semicurva. Hacemos lo mismo del otro lado hacia encontrar la línea que dejamos y así ya nos queda nuestra amplitud hecha. Es importante que peguen esas piezas para que no se muevan, ¿sí? Que las peguen al papel que pongan debajo. Es importante que revisen la parte de la rodilla donde escualizamos por si de pronto notan que se ve como partido ahí, que se marca mucho, entonces harían esta corrección. En este caso no se nota, simplemente les hago la curvita para que ustedes vean cómo deberían hacer esta corrección, ¿sí? De esta manera, como hicimos el corte, no queda marcado desde donde empieza a salir la curva para formar el acampanado de la bota. Ahora vamos a eliminar la pinza que tenemos porque recuerden que los leggings no llevan pinza, entonces pues debemos eliminar esa pinza. En el delantero vamos a eliminar la pinza por los dos lados, medimos de qué ancho está y repartimos mitad para un lado y mitad para el otro. Marcamos 1,5 centímetros a cada lado y vamos a trazar una línea, teniendo en cuenta que en la parte del tiro vamos a empezar justo después de donde termina la curva del tiro para no afectar la forma del tiro. ¿Listo? Es importante que hagan una línea recta totalmente por la parte del tiro. En el costado entonces medimos lo mismo, 1,5, pero allí sí tratamos de llevar un poco de curva porque pues el molde tiene curva en el costado. Para el posterior, entonces vamos a eliminar 2 centímetros por el tiro y 1 centímetro por el costado. Recuerden que la pinza mide 3 centímetros tanto en delantero como en posterior, pero en el posterior no le vamos a quitar de más. Pues antes les dije como un consejo que en el delantero le quitaran un poco más. Listo, trazan la línea totalmente recta que se una con la curva del tiro y la del costado llevando la misma forma que tiene el molde.
Cortamos entonces la eliminación de la pinza y pues ya tenemos claro que no la vamos a confeccionar porque pues vamos a trabajar una tela licrada. Para no hacerle reducción al molde, vamos a dejar el molde tal cual como nos queda después de escualizarlo, después de eliminar la pinza y demás, así como está, y no le vamos a dar aumento para el margen de costura, ¿sí? Porque de esta manera el pantalón nos queda justo al cuerpo, pero no nos va a apretar, ¿sí? Recuerden que esto es un pantalón que simplemente va a forrar el cuerpo, más no va a hacer la función de apretar como una licra de las que se utilizan para hacer ejercicio. Vamos ahora a eliminar lo que sería el ancho de nuestra pretina y se lo descontamos al pantalón. Acá también les quiero recomendar que si desean le quiten unos 2 centímetros más aparte del ancho que ustedes vayan a dejar su pretina. En esta ocasión yo voy a trabajar un elástico de 6 centímetros que pues no es este, solo que les muestro este para que se guíen. Y la pretina, pues voy a sacar una tela, una tira de tela que simplemente va a forrar ese elástico. La pretina no me va a quedar ajustada, simplemente va a quedar dándole la vuelta a mi cintura y ajustando un poquitico para que no, pues no se me baje el pantalón, pero no va a cumplir la función de recoger la tela ni nada de esto. La tela no va a quedar fruncida, va a quedar lisa totalmente la tela de la pretina. Entonces mido el ancho del elástico, que en este caso son 6 centímetros, y se lo descuento a mi molde. Recuerden que si quieren le pueden eliminar 2 centímetros más. Es decir que esa parte entonces la elimino, ya no la voy a tener en cuenta, sino voy a cortar mi molde por la línea roja. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la medida para la pretina? Si el elástico mide 6 centímetros de ancho, entonces yo debo cortar 6 centímetros para que forre por un lado, 6 centímetros para que forre por el otro y listo, ¿sí? O sea, 12 centímetros. Acá ya pues tengo listo, ya les expliqué lo de la pretina. A mí me faltaría entonces escualizar el molde de la espalda, que pues es lo mismo que el delantero, simplemente que pues para no hacer tan largo el video no les muestro todo el proceso. Para calcular la medida del elástico que va a formar nuestra pretina, vamos a medir los moldes en la cintura, tanto delantero como posterior. Sumamos estas dos medidas a ese resultado que nos da, lo multiplicamos por 2 y luego le restamos 4 centímetros. ¿Por qué le restamos 4? Porque recuerden que nosotros no estamos dando aumentos de costura al molde y esa costura se va a descontar de la tela directamente. Entonces descontamos esos 4 centímetros para que no nos quede el elástico tan suelto, ¿sí? Pero tampoco nos vaya a quedar apretado. Recuerden que la pretina simplemente va a quedar ahí en la cintura y listo. Vamos a formar la línea de quiebre nuevamente porque de la rodilla hacia arriba todavía la tenemos ahí marcadita, pero de la rodilla hacia abajo se nos perdió. Entonces, teniendo esa como base, pues vamos a doblar y llevando de la rodilla hacia abajo las dos partes de los extremos que se junten y queden alineaditos. Así formamos la línea de quiebre. Para mayor seguridad aplanamos ahí bien, pero vamos a trazarla con un color. Recuerden que la línea de quiebre en los pantalones es para guardar la misma distancia desde esa línea hacia el orillo de la tela, en la parte superior del pantalón, en el centro del pantalón y en la bota del pantalón. Es decir, que todo el molde quede a la misma distancia desde el centro hasta la orilla. Con esto garantizamos que las costuras no se nos van a torcer hacia adelante o hacia atrás. Para eso es la línea de quiebre. Posterior, pues el posterior está ubicado en el otro lado y ahí simplemente lo que hacemos es medir del orillo de la tela hacia la línea de quiebre, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Para cortar la pretina doblamos el molde a la mitad y ubicamos en la doblez de la tela. Bueno, les voy a explicar acá más o menos entonces cómo sería el molde para la pretina, ¿sí? Porque creo que me iba a saltar ese paso. Ustedes tienen en cuenta el ancho del elástico y la pretina debe medir el doble en cuanto al ancho, ¿sí? El largo de la pretina lo van a sacar exactamente del mismo largo del elástico. Recuerden que la pretina nos va a forrar el elástico
entonces tiene que quedar tapando por un lado y por el otro. En este caso el elástico mide 6 centímetros, la tira de la pretina la cortamos de 12. Y para que quede clarísimo cómo es que vamos a medir el elástico, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Colocamos el elástico sobre la pretina del delantero y lo medimos 2 veces. Recuerden que son 2 delanteros. Donde termina esa medida, aumentamos la medida del posterior una vez y otra vez. ¿Listo? Teniendo en cuenta cuánto nos da esa medida, le vamos a descontar 4 centímetros. Y después de descontados esos 4, entonces cortamos el elástico y no le vamos a dar aumento de costura. La costura la vamos a descontar ahí mismo de esa medida que nos quedó el elástico, porque recuerden que del pantalón se va a descontar medio centímetro por cada lado, entonces pues está perfecto. El pantalón lo vamos a ensamblar directamente en la overlock. Entonces iniciamos por la cintura del delantero y terminamos por el tiro. Acomodamos ahí con alfileres para que no se nos mueva y vamos a pasar el remallado sin que la cuchilla nos corte mucha tela. ¿Listo? Al orillito. Una vez que hemos terminado el delantero, entonces tomamos el posterior, lo mismo que tenga los derechos enfrentados, colocamos alfiler en la cintura y en el tiro. Para el posterior vamos a iniciar por la parte del tiro y vamos a terminar en la cintura. Vamos ahora a cerrar por la entrepierna, entonces colocamos las dos piezas, delantero y posterior, una sobre la otra y que los derechos nos queden enfrentados. Recuerden que la costura debe direccionarse hacia el mismo lado, pues precisamente por eso era el paso anterior. ¿Listo? Entonces colocamos un alfiler ahí en toda la costura teniendo en cuenta hacia dónde se direccionó y empezamos a fijar alfileres para que no se nos mueva la tela, ¿sí? Acomodamos hasta la bota y vamos a cerrar de una bota hacia la otra, ¿sí? Acá vamos a empezar por la bota, ¿sí? Pasamos por el tiro y luego terminamos en la siguiente bota. Bueno, ahora vamos a cerrar por costados, entonces simplemente vamos a acomodar el pantalón que nos quede el delantero sobre el posterior y acomodamos muy bien. Recuerden que para cerrar costados también debe quedarnos el delantero por encima cuando estemos pasando el remallado. Entonces ubicamos muy bien las costuras del centro y acomodamos los costados para que quede perfecto. Empezamos a coser teniendo en cuenta que las dos telas pues estén bien alineaditas y cerramos desde la cintura hacia la bota o desde la bota a la cintura. Tengan en cuenta que un lado lo van a iniciar por la bota y el otro lado lo van a iniciar por la cintura para que siempre mantengan el delantero por encima. Vamos a coser el elástico, entonces la idea es que acá se va a montar un extremo del elástico sobre el otro, más o menos 1 centímetro. ¿Listo? Entonces ubicamos muy bien. Vamos a levantar el pie o prensatelas, bajamos la aguja, hacemos una costura recta. Antes de llegar al final volvemos a bajar la aguja, levantamos el pie, hacemos unas 2 puntaditas, volvemos a girar, llegamos al extremo, bajamos la aguja y volvemos a girar para cerrar la costura y de esta manera nos queda cerradito el elástico. Tomamos un marcador o lapicero o lápiz, lo que sea. En este caso yo voy a utilizar este marcador que es lavable y es especial para costura. Entonces acá lo que vamos a hacer es ubicar los extremos, que serían las mitades. Luego juntar los extremos, que pues uno lo indica la unión del elástico, y la otra marquita que hicimos. Ahí entonces ahora marcaríamos las cuartas. ¿Listo? Porque recuerden que el pantalón está dividido en 4 partes, entonces debemos fijar esas 4 partes que coincidan
en el elástico y en el pantalón. Ahora tomamos la tela con la que vamos a hacer la pretina y ubicamos derecho con derecho de un extremo al otro para coser a 1 centímetro y cerrar la pretina. Repetimos el proceso para ubicar centros o mitades y cuartas, pero recuerden que en la tela debemos marcarlo en los dos extremos, o sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo de la pretina, porque la pretina la vamos a doblar para que forre el elástico, ¿sí? Entonces, para que no se nos pierdan esas marquitas, las vamos a marcar tanto arriba como abajo, ¿listo? Para que lo tengan ahí presente. Volteamos la pretina por el derecho y la doblamos a la mitad de manera que nos quede del tamaño que está el elástico. Vamos a introducir el elástico allí porque la idea es que el elástico va dentro de la pretina y lo vamos a ubicar teniendo en cuenta que la costura del elástico nos quede en el lado contrario de donde quedó la costura de unión de la pretina. Organicen muy bien el elástico y tengan en cuenta de verificar que coincidan las marcas que hicimos en la tela y las que hicimos en el elástico. Fíjense que el elástico y la tela quedan del mismo tamaño, o sea, no vamos a fruncir la tela de la pretina. Como yo corté mi tela medio centímetro más grande a cada lado después del elástico, entonces yo voy a ubicar el orillo de la tela hacia donde tengo marcado pues ahí en mi máquina el ancho de 1 centímetro y la aguja pasaría sobre el elástico, es decir que la costura me está quedando al orillo del elástico y simplemente hago una costura recta. Recuerden que cuando van a coser elásticos deben alar un poco para que después no se vaya a reventar la puntada. Vamos ahora a colocarle la pretina al pantalón. Entonces colocamos el pantalón dentro de la pretina. Tenemos en cuenta que los costados de la pretina ya están indicados y vamos a ubicar costado con costado. Recuerden que también nos quedó indicado el centro en la pretina y pues el centro del pantalón lo marca la unión de los delanteros. Ubicamos con un alfiler allí para que no se nos mueva y simplemente vamos a coser la pretina al pantalón. Si ustedes desean lo pueden hacer directamente en la overlock o primero pasar una costura recta en la plana para fijar la pretina y luego darle remallado en la overlock para darle acabado a la costura. Yo voy a colocar la pretina directamente en la overlock. Tengan en cuenta que la pretina debe quedar por encima del pantalón para que cuando la costura del remallado esté hecha, ella se direccione hacia abajo. Acá es importante tener en cuenta que la cuchilla que tiene la máquina nos va a cortar un poquito de tela, ¿sí? La idea es que la costura quede sobre el elástico, ¿sí? Entonces pues nos va a cortar un poquito del exceso de tela que tenía en caso de que hayan hecho como yo, que dejé la pretina medio centímetro más grandecita a lado y lado en cuanto al ancho. Y acá también deben tener en cuenta que cuando van cosiendo deben alar un poco la pretina, es decir, el caucho se debe alar para que el remallado quede con un poquito de amplitud, ¿sí? Le demos como un pequeño espacio y no nos quede templado, ¿sí? Para cuando vamos a colocar el pantalón no se revienten las costuras, ¿listo? Eso es muy importante, siempre alar. De esta manera el elástico pues cuando vuelve a su punto conserva un poquito de como de espacio entre los resorticos que se forman en el remallado. Alineen muy bien las 3 telas para que queden perfectas y no vaya a quedarles una suelta. Direccionen las uniones de costura hacia donde indica el remallado y retiren los alfileres a medida que vayan cosiendo. Recuerden ir haciendo tensión en el elástico, alan hacia ustedes y con la otra mano sostienen duro la tela para que vaya pasando. Terminan todo el proceso y así debe quedar el remallado. Bueno, miren, quería mostrarles un detallito que surgió en el pantalón precisamente para que ustedes lo puedan corregir. Resulta que acá quedó un poquito suelto, ¿sí?
La idea de este leggings no es que quede como los que utilizamos para hacer ejercicio, porque no es la idea, no es que nos vaya a quedar así apretadísimo, no. Simplemente nos va a forrar el cuerpo, ¿sí? Pero no va a ajustar nada. Él queda forrando el cuerpo y listo. Incluso, miren, la pretina no me queda apretada porque yo no quería que esto me apretara y entonces me sacara gorditos, ¿sí? No era mi intención. Si ustedes quieren que les quede más apretado, entonces le pueden reducir al molde. Este detalle acá de las bolsitas, siento yo que lo podemos corregir cuando eliminamos la pinza del delantero. Recuerden que la eliminamos por acá y por acá. Entonces la podemos eliminar toda por acá, por el centro. Incluso le podríamos quitar 1 centímetro más para que ya quede más entalladita y acá no se embolse, ¿sí? Lo otro, siento que quedó bastante largo de tiro, ¿sí? Entonces le podemos quitar un poquito más de lo que le quitamos, porque recuerden que le quitamos la pretina, el ancho de la pretina se le quitó, pero le podemos bajar de pronto unos 2 centímetros más para que cuando coloquemos la pretina nos quede perfecto. ¿Listo? Sin embargo, a mí me gusta por donde me quedo, así para mí está perfecto. Es como el único detalle que le veo así que hay que por corregir. Entonces aprovecho que pues ustedes todavía no lo han hecho, ¿sí? Espero que primero vean bien los videos y todo y logren corregir estos detalles. Sin embargo, no está difícil de corregirlo, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta.